Perdió todo al apostar a una depresión que nunca llegó. Pero gracias a su resiliencia logró superar este fracaso, llegando a ser conocido como uno de los mejores inversores del mundo. Conoce aquí la historia de Ray Dalio. Ray Dalio no creció en una familia adinerada. Desde pequeño trabajó muy duro para salir adelante en varios puestos como repartidor de periódicos a recogedor de pelotas de golf. Mientras trabajaba en el Club Links Golf sintió interés por las pláticas que sostenían algunos de sus clientes más exclusivos. Clientes como el Duque de Windsor, Richard Nixon y otros inversores de Wall Street. Su carácter curioso lo llevó a indagar sobre cómo se movían las cosas en la bolsa de valores. Y fue así como usó los $300 que había ahorrado siendo caddy para comprar algunas acciones de Northeast Airlines. Northeast Airlines era la única gran empresa que se podía permitir, ya que vendían sus acciones a $5. Al poco tiempo el joven caddy vio cómo su dinero se triplicó cuando la empresa pasó por un proceso de fusión. Se sentía como la persona más afortunada y este resultado aumentó todavía más su interés por las inversiones. Pasaba su tiempo leyendo los informes anuales de las principales empresas y conversando con inversionistas mayores. Cuando se graduó de la secundaria ya tenía una cartera de acciones con un valor de varios miles de dólares. Durante sus primeros años en la universidad, siguió comprando y vendiendo acciones, donde comenzó a tener interés en las commodities. Debido a su excelente historial académico ganó una admisión a la Escuela de Negocios de Harvard, mientras estudiaba se dedicó al comercio de materias primas en Merrill Lynch. Decidió abrir con unos amigos una pequeña empresa a la que llamarían Bridgewater Associates. Este negocio se iba a enfocar en el comercio de productos básicos, por desgracia fue un fracaso, lo único fue que pudo conservar de esta empresa fue el nombre. Ray Dalio pasó un año en Damenek and Dickerman antes de unirse a Searson Hayden Stone como comerciante. Ahí donde conoció más a fondo la industria de las commodities. Pero debido a un problema que tuvo con su jefe decidió retirarse de la empresa. Con tan solo 26 años, Dalio vuelve a lanzar Bridgewater Associates en su apartamento con 2 habitaciones. Al principio asesoraba a algunos clientes sobre riesgos o tasas de interés, al ver cómo se beneficiaban de sus consejos, estos clientes corrieron la voz. Su reputación llegó a ser tan buena que grandes empresas como es McDonald's y uno de sus principales proveedores de pollos en la ciudad firmaron como clientes. Su gran fracaso llegó en 1982 cuando apostó todo a una depresión que nunca llegó. Para Ray Dalio los mercados estaban bastante turbulentos y creía que la economía de los Estados Unidos se aproximaba a una crisis. Aunque su punto de vista era bastante controversial, decidió tomar el riesgo y usar sus conocimientos de la mejor forma. Por desgracia, su predicción nunca llegó, la economía de los Estados Unidos contempló el mejor crecimiento no inflacionario de su historia. Su situación estaba tan mal que tuvo que pedir prestado a su padre $4,000 para pagar las cuentas de su familia. También se vio forzado a despedir a gente que apreciaba, para quedarse con solo una persona, él mismo. Equivocarse y tan públicamente, fue bastante humillante y le costó todo lo que había creado en Bridgewater. Todo lo que construyó se caía a pedazos. Poco a poco vio como todos sus clientes lo abandonaban y se llevaban el gran sueño que tenía consigo. Aunque este fracaso había sido una experiencia bastante dolorosa para Ray Dalio, resultó ser la mejor experiencia de su vida, porque cambió su forma de pensar. En lugar de pensar, estoy en lo correcto, pasó a un, ¿por qué creo que estoy en lo correcto? Con este cambio de mentalidad, Ray Dalio desafiaba sus ideas con las personas más inteligentes que no estuvieran de acuerdo. Así podía ver cómo pensaban y equilibrar mejor sus apuestas. El gran fracaso de su vida, le dejó su mejor aprendizaje, la importancia de mantener una mentalidad abierta. Decidió continuar y no rendirse, puesto que creía que en cada fallo había una lección. Para 1985, Bridgewater firmó el Fondo de Jubilación de los Empleados del Banco Mundial como uno de sus clientes y el sistema de jubilación de Kodak en 1989. Conforme la lista de clientes de Bridgewater crecía, también lo hacía el alcance de sus inversiones. Para el 2005 este fondo se convirtió en uno de los más grandes del mundo y Ray Dalio decidió enseñar su filosofía de gestión empresarial en un ensayo al que llamó Principios. Para el 2006 vieron que se aproximaba una crisis financiera. Bridgewater decidió realizar importantes inversiones en bonos, oro y en yen japonés. Al año de esta observación, el sistema financiero reventó, por el caso de Lehman Brothers y las hipotecas. Esta idea motivó a Dalio y a su equipo a crear un documental, Cómo funciona la máquina económica. En este documental explican cómo funciona el sistema financiero y los orígenes de estas crisis.
En el 2010, Ray Dalio decidió vender casi el 20% de la empresa a los miembros de Bridgewater. Para el 2017 se dice que tenía bajo su administración $160 mil millones para invertir. En la actualidad, Ray Dalio es un multimillonario gestor de fondos y un filántropo que ha sido codirector de inversiones del mayor fondo del mundo. La historia de Ray Dalio enseña lecciones muy importantes. En la vida te vas a tener que enfrentar con fracasos, lo importante es lo que aprendes de ellos y qué decides hacer con esos aprendizajes. Por desgracia, muy pocas personas se levantan después de una derrota, suelen aceptar que así son las cosas. Una derrota no siempre significa el fin del camino, solo una lección para hacer mejor las cosas y seguir adelante. También tienes que tener la humildad para aceptar que no lo sabes todo. Ray Dalio aprendió que para ganarle al mercado tenía que tener la razón cuando los demás se equivocan. Así que, cuando tenía una opinión sobre una acción, pedía a los inversores más inteligentes que criticaran su razonamiento. Con cada prueba y error fue aprendiendo algunos principios que utilizó durante toda su carrera. Se dio cuenta de que aún con una investigación cuidadosa podían surgir errores costosos.